las 7 luminarias están alineadas con la constelación de la Osa Mayor. Los pobladores le dicen que el agua se tornaba roja cuando presagiaba como algún evento catastrófico que iba a suceder. Uno de ellos fue el temblor del 85, que dicen que el agua se tornó totalmente roja y los pobladores ya sabían. Salitre que forma esa agua la usan los pobladores para curaciones, por ejemplo, de dolencias, reumatismo, todo eso. Había el avistamiento de un monstruo como el tipo del lago Ness. Del lago Ness. Pero el cráter cuando se secó pues no tiene ningún tipo de conexión con nada. Entonces dicen, uno, ¿de dónde salió? O sea, el monstruo. Sí. De dónde salen las tablas si no hay como una conexión subterránea, por ejemplo, al mar. Incluso a las Tlahuelpuchi, ahí así les dicen brujas vampiro. Ok. Porque se alimentan, o sea, su principal alimento son los niños. Ok. Bienvenidos a JM Misterios, yo soy su anfitrión JM y esta noche vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es posiblemente uno de los lugares más enigmáticos de México, que es 7 Luminarias, el Valle de Santiago en Guanajuato, ¿correcto? Para hablar de este tema tengo una invitada de lujo el día de hoy, mi amiga Sharon, que ya estuvo con nosotros en programas pasados, por aquí les vamos a dejar el enlace al programa anterior. Y Sharon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Todo muy bien. Perfecto, muchas gracias por venir y vamos a darle de lleno al tema. Platícanos, ¿qué es este lugar de Valle de Santiago? Bueno, pues para empezar te tengo que anticipar que pues mis abuelos paternos son originarios de Valle de Santiago. De Valle de Santiago. Le llaman el país de las 7 luminarias. Y les llaman así, de hecho, son cráteres que se dice que en realidad no existe como un vestigio que hubo actividad volcánica, porque en vez de explosión hicieron una implosión, entonces se fueron hacia abajo. Uno de ellos, de hecho son dos, no recuerdo el nombre de uno de ellos, pero el que es denominado la alberca poseía, pues era un cuerpo de agua bastante grande que a la fecha pues ya no... Ya se secó, ¿no? Está totalmente seco. Y de hecho las 7 luminarias están alineadas con la constelación de la Osa Mayor. Exacto. Entonces pues es un tema muy, pues sí, interesante, intrigante, porque pues el lugar como tal pues de alguna manera posee cierta magia, ¿no? Sí, está muy interesante. Fíjate que yo no lo conocía hasta que mi compañero David Moreno me platicó de este tema. Él ya ha hecho también programas conmigo y de hecho este programa lo íbamos a grabar con él, pero no ha podido estar con nosotros. Entonces, de todas maneras, vamos a hacer una parte 2 con él, que es ir a Valle de Santiago. Y vamos a estar grabando ahí el Valle de las 7 Luminarias, pero para que la gente tenga una breve introducción de qué es el lugar, podemos decir lo que ya mencionaste, que hay 7 calderas o que podrían ser también impactos meteóricos o podría ser volcanes o podría ser, no se sabe bien qué, hasta donde entiendo no se sabe bien qué es. Así es. Pero entran en una alineación casi perfecta con la Osa Mayor. Este lugar es muy importante porque lo tiene todo. Tiene avistamientos ovnis, tiene cultivos gigantes, tiene una energía muy fuerte, tiene jeroglíficos, hasta donde sé, que están grabados en piedra en algunos de los cráteres. Tiene predicciones supuestamente de temblores y de cosas, de catástrofes. Uno de los cráteres se dice que el agua se tornaba roja. A ver, cuéntanos esa historia, que está bien buena. O sea, los pobladores le dicen que el agua se tornaba roja cuando presagiaba como algún evento catastrófico que iba a suceder. Uno de ellos fue el temblor del 85, que dicen que el agua se tornó totalmente roja y los pobladores ya sabían que algo iba a suceder. O sea, ¿dónde?
no se sabía, pero algo iba a suceder. Sí, por aquí voy a poner unas imágenes, pero sí se pone rojo, o sea, está cañón. Y creo que semanas después o días después fue el temblor del 85, ¿no? ¿Sabes si en alguna otra ocasión haya hecho algo similar esa luminaria en particular? No, pero de hecho, por lo que yo sé, es que existen pobladores que viven dentro de los cráteres. Ajá, exacto. Entonces, pues ese principalmente era uno de los que tiene agua. Y bueno, el salitre que forma esa agua la usan los pobladores para curaciones, por ejemplo, de dolencias, reumatismo, todo eso. Pero pues se dice que desde hace mucho tiempo, o sea, digamos que el que se adueñó de las tierras, él mandó a uno de sus peones precisamente a ese cráter a examinar si el agua era propicia para regar cultivos. Entonces existe, de hecho, para cruzar a ese cráter existe un túnel que son, me parece que 400 metros lo que hay que cruzar para llegar. Pero eso lo hizo él, o sea, se hizo ahora sí que a mano prácticamente, para poder expropiar el agua que yace del cráter para regar los cultivos. Pero resulta que, según yo sé, que no era agua para óptima riego. Para riego. Entonces, pero realmente quien lo llevó a eso, o sea, quien realizó el camino para llegar a la luminaria, era un poblador que no desconozco el nombre, pero no recuerdo su nombre. Pero se dice que ese cráter en específico es el que su agua se torna roja intenso, sangre, cuando presagia algo. Alguna catástrofe. Sí, es muy famoso eso del temblor, pero quién sabe si ha predicho más cosas, ¿no? Se dice que sí. De hecho, los pobladores dicen que sí, que cuando ha habido incluso hasta guerras, ¿no? Me parece. Entonces lo predecía esta luminaria, lo cual es sorprendente. O sea, ¿qué explicación le podrías dar tú a eso? ¿A qué te suena? Pues no sé, ahora sí que... Sería muy difícil que alguien lo orquestara, ¿no? O sea, que alguien dijera, voy a hacer este fraude, digamos, entre comillas, y pintar todo un lago de rojo para que el lugar se haga de más fama, ¿no? O sea, sería como muy difícil que lo hicieran. Pues sí, porque sobre todo, bueno, en aquellos entonces estamos hablando que el cuerpo de agua era mucho mayor, o sea, yo creo que para pintar y después que el mismo cuerpo de agua se limpie, pues yo creo que sí está como un poco complicado, ¿no? Porque lo tienes que llenar a lo mejor de químicos o tinturas naturales, y después ¿cómo lo quitas? Y después se quita, exacto. Entonces no es como muy viable, pero... ¿Y a ti qué te parece el hecho de que esté esa alineación con la Osa Mayor? O sea, es como si hubiera habido, desde mi punto de vista, como si hubiera habido cierta ingeniería detrás, como que alguien lo hizo, porque es muy difícil que de manera natural se genere esa alineación, ¿no? Es como, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Así es. Que sabemos que están alineadas a Orión, ¿no? Entonces hay de hecho un error en la alineación, que es por el tiempo que ha pasado desde cuando fueron construidas hasta la fecha. O sea, el movimiento de la constelación en contraste con la Tierra, digamos, ha dado ese ligero cambio. Esa variación, exacto. Pero por eso sabemos que tienen más de 20,000 años, porque si regresas el tiempo, esa constelación queda exactamente alineada. Pero alguien lo diseñó. Entonces, 7 luminarias, ¿tú crees que puede ser algo así? Pues igual y sí, o sea, yo creo que nada es descartable, ¿no? Porque, por ejemplo, el que es llamado la alberca, de hecho, o sea, los pobladores llegaban a decir que, o sea, no se explican cómo... O sea, de hecho existe una noticia que si tú la buscas en internet la vas a encontrar, que se dice que se veía había el avistamiento de un monstruo como el tipo del lago Ness. Del lago Ness. Exactamente igual era el monstruo que estaba ahí, pero que incluso, por ejemplo, de repente como si botaran tablas en medio del cráter. Pero el cráter cuando se secó pues no tiene
ningún tipo de conexión con nada. Ajá. Entonces dicen uno, ¿de dónde salió? Ujú. O sea, el monstruo. Sí. ¿De dónde salen las tablas? Si no hay como una conexión subterránea, por ejemplo, al mar. Exacto, que es lo que se pensó originalmente. Ajá. Que podía haber alguna conexión a mar abierto que se desconocía, o algún cuerpo de agua muy grande o incluso subterráneo que de donde pudieran venir animales que tal vez no conocemos. Ujú. Pero como dices, se seca y no hay ninguna conexión con nada. Entonces lo que dicen algunos de los lugareños, hasta donde tengo entendido, es que podría ser un portal. Ujú. Un portal, o sea, literalmente que podría estar conectando con las estrellas a otro punto distante, no sé en dónde, y que tal vez de esa manera podrían explicar los avistamientos, porque hasta donde tengo entendido hubo muchos de esa. Sí, de de esa hecho, criatura. por ejemplo, mi familia que aún vive allá, o sea, ellos decían que había Que bueno, ya tengo a dónde llegar. que había Ajá. noches que se veía encima del cráter, Ujú. se veía una bola de luz. Ok, porque Entonces, avistamientos son ajá, también. o sea, pero dicen que a partir de que existieron esos avistamientos, Ajá. el cráter se empezó a secar. Entonces ellos suponían que ellos eran los que se llevaban El agua. Entonces, Ok. Ajá. quién sabe, igual y ellos mismos pusieron la criatura ahí para resguardar algo, no sé, Ujú. puede ser. O sea que tú tienes ahorita todavía familiares que viven cerca o viven en Valle de Santiago. En Valle de Santiago. En Valle de Santiago, Ujú. ok. ¿Sabes más o menos hace cuánto tiempo tiene que se secaron las lagunas? Porque digo, hemos estado pasando por una etapa de sequías bastante fuerte en el país. Afortunadamente ya está empezando a llover, pero la sequía... yo vivo en un lugar en donde hay también como muchos bordos de agua. Están totalmente secos ahorita, pero es por la sequía. Pero no sé cuánto tiempo lleven las luminarias secas, ¿tú sabes? Pues yo creo que aproximadamente unos... yo tengo que fui cuando tenía 11, 12 años. Ok. Y el cráter, vagamente recuerdo que no tenía la altura de agua como cuando mi papá era joven, porque él cruzaba nadando el cráter. Ok. Y pues no sé, a lo mejor era un lleno como que te gusta, como a lo mejor la Laguna de la Piedad. Ajá. Y no sé, o sea, pues yo creo que fácil, ya casi 30 años, o sea, 28 años. 28 años. ¿Qué te gusta que tenga seco? ¿Como unos 25? Ok. Ajá. Entonces sí, O sea, ya tiene es bastante. tiempo. No es el periodo de sequía que No. estamos viviendo actualmente. Ok. Ujú. Vamos a hablar de los cultivos gigantes. Ujú. ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues según lo que cuentan es que había un poblador que dice que fue contactado por un ser, no sé, a lo mejor ellos le llamaban un alienígena, Ujú. y él le pasó esos conocimientos, o sea que él le dijo que construyera una pirámide Ok. y cosechara dentro de. Ajá. Entonces el señor, o sea, se dice que pasaba, me parece que un tiempo como de que el alimento era escaso. Ujú. Entonces él precisamente por eso adquirió, más bien por eso le pasaron ese conocimiento. Entonces Ujú. él hizo caso, construyó la pirámide y comenzó a cosechar dentro de la pirámide. Ujú. Y se dio cuenta que lo que él sembró era gigante, Gigantesco. o sea, O sea porque que eran él hizo verduras una pirámide. Ajá, ¿Sabes si existe todavía? no, la verdad, no sé. Ok. Ujú. Pero a partir de ahí pues se dice que digámoslo así, se regó el conocimiento, Ujú. se empezó a producir ese tipo de cosechas Ujú. bajo los términos que se les establecieron, Ujú. y de ahí empezaron a cosechar pues verduras gigantes. Gigantes, sí. Entonces, Acelgas, lechugas, ujú. rábanos, dicen que eran, o sea, inmensos. Y hay fotos en internet, Sí. ¿no? De eso. Sí, que dicen que incluso, por ejemplo, la col era que medía como 2 metros, o sea, Sí. entonces incluso en algún tiempo Ujú. llegaron extranjeros a ver por qué, o sea, por qué era, o sea, igual y podía ser Cierto. una clave para, pues sí, para eliminar Acabar el hambre del mundo, Exacto. ¿no? Ujú. Entonces,
hicieron el experimento de hacer 2 cosechas, los pobladores y ellos por otro lado. Las mismas semillas se utilizaron y los pobladores obtuvieron una cantidad muchísimo mayor, o sea, que quienes hicieron el experimento, porque obviamente ellos ya tenían el conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Sí. Pero eran las mismas semillas, o sea, solo que ellos ya tienen el conocimiento de cómo hacerlo. Exacto, o sea, y dicen que la misma tierra, y o sea, las condiciones Ajá. eran las mismas, ¿no? Ajá. Pero que los pobladores sí definitivamente consiguieron un tamaño muchísimo mayor. También, no sé si sepas, algo escuché, que en algún momento la persona que tenía este conocimiento habla con el gobierno de México. ¿Sabías eso? No. Que creo que fueron a hablar con la Zagarpa, hasta donde sé, y trataron de obtener recursos para el lugar. O sea, lo único que estaban pidiendo era: necesitamos como traer agua, necesitamos infraestructura, necesitamos que nos ayuden, digamos que con fondos, para que nosotros cosechemos y distribuimos el alimento por México y por el mundo, ¿no? Y hasta donde entiendo, el gobierno dijo no, porque, o sea, sí me interesa tu secreto, pero si tengo que dar dinero no me interesa. Y dejaron ese conocimiento hasta ahí. No sé si la gente actualmente siga cosechando en ese lugar ese tipo de vegetales, o si ya no lo hagan, o si se perdió ese conocimiento. Por eso me interesa mucho ir al lugar. ¿Tú sabes algo de eso? No creo que se haya perdido como tal el conocimiento, pero también, o sea, yo desconozco, tiene años que la verdad yo ya no voy. Perdí de alguna manera pues la familiaridad, ¿no? Entonces no sabría, o sea, yo creo que sí sería interesante el que, y benéfico, ¿no? El que siguieran cultivando de la misma manera. Exacto. Uno, porque la tierra es demasiado fértil como para hacer crecer. Obviamente las condiciones para todo el país no han sido las mejores en cuanto a la sequía, pero yo creo que exactamente, o sea, es la falta de recursos, infraestructura, Sí. o sea, mano de obra. Sí, como maquinaria, a lo Ajá. mejor tractores, no sé. Porque yo creo que si existiera, o sea, más bien si le hubieran dado el empuje, o sea, yo creo que la situación hubiera sido muy benéfica, pues a nivel general. O sea, y yo creo que no solamente para nosotros como país, sino a Para lo el mundo. mejor Sí. se hubiera establecido a muchísimo más lugares. Sí, a lo mejor todo el mundo, a lo mejor hay mentes muy cerradas que no lo permiten, Exacto. pero sin embargo hubiera sido muy bueno. Ahora, algo de lo que yo sabía, corrígeme si estoy en un error, es que el lugar en sí decían que no era lo que generaba el tamaño, sino el método de cosecha. Sí. Hasta donde entiendo, lo que llevaba era varios pasos. Lo primero era solear las semillas. Las cargaban como con el sol. Y hasta donde sé, es, digamos, un ingeniero agrónomo lo recomendaría porque es secar la semilla. Y al secar la semilla como que se queda ávida de agua. Entonces en el primer riego germina. Sí. Entonces tiene mucho sentido. Bueno, pues ellos decían que la soleaban. Después que sembraban en cierta fase lunar. Eso tampoco no sé si sea cierto. Cierta fase lunar y ciertas horas, ¿no? A ciertas condiciones. Y después, también hasta donde yo sé, no regaban por 3 días. Y hasta el tercer día regaban. Y después había otras cosas también que hacían. Por ejemplo, se dice que la música era importante, que se le ponía música a los cultivos. Pero cierto tipo de música. No sé si sea música a 432 Hz, no sé si sea algo por el estilo. Pero que era todo un proceso. Por eso estoy muy interesado en ir al lugar y conocer más o menos un poquito de cómo lo hacían. Porque no sé si estas son leyendas o si se hacía de esa manera. Por lo tanto, no sabemos mucho. Mis abuelos cultivaban también en otro estado de la República, en Querétaro. Pero ellos hacían un proceso parecido, pero faltaban ciertas cosas. O sea, sí asoleaban la semilla, sí sembraban bajo ciertas condiciones y tampoco regaban luego. Regaban hasta después. Y se les daban los cultivos muy bien. Y ellos eran gente que sabían cómo cultivar. Por ejemplo, no sé si sepas, pero el maíz se da muy bien con la calabaza y con el frijol. Porque la calabaza y el frijol mantienen la tierra húmeda porque se expanden por toda la base del maíz.
digamos que toda la base del cultivo, ¿no? Y mantienen sombra. Entonces tú riegas y se mantiene húmedo. Y eso hace que los 3 cultivos se den súper bien. Y son secretillos que los antiguos sabían que nosotros hemos ido perdiendo con el tiempo. Sí. ¿No? ¿Pero qué opinas de todo eso? Pues yo creo que sí, o sea, sobre todo si se dice que se sembraba bajo una pirámide, tú sabes que a nivel energético, o sea, las fases lunares siempre han sido súper importantes, Sí. o sea, incluso para nosotros. Y yo creo que sí, o sea, porque incluso con el cabello, o sea, se dice que si tú te lo cortas en en luna creciente, ajá. obviamente tu cabello va a ser muchísimo, o sea, va a crecer bonito, va a crecer más Y más rápido. Ajá. Entonces, lo mismo con un cultivo. Claro. O sea, de alguna manera, incluso si le ponían, o sea, yo desconocía esa parte de que usaban música, Ujú. pero seguramente como se dice, o sea, con las frecuencias, Sí. todos somos energía. Ujú. Entonces, obviamente, o sea, si tú la alimentas con las frecuencias correctas, Ujú. pues a lo mejor vas a obtener, muy posiblemente más bien vas a obtener un muy buen resultado, como Exacto. fue el caso de estas cosechas. O sea, para ser gigantes, o sea, algo tuvo que... Sí, algo... O sea, algo... sí tenía ahí como su magia para... Exacto. Dicen que en Estados Unidos trataron de replicar eso y hubo un granjero que estuvo obteniendo cosechas muy grandes. No sé si sepas que hay concursos, por ejemplo, de calabaza, y que en octubre hacen el concurso de la calabaza más grande y viene para la noche de brujas y todo eso, ¿no? Esas celebraciones. Sí. Pero sí hay mucha gente que cultiva cosas gigantes y tienen sus secretos cada uno. El caso es que uno de estos señores, su secreto era la música, precisamente. Él decía que ponía bocinas en su parcela y ponía música clásica. Y entonces toda la gente se burlaba de él, obviamente, ¿no? Y entonces llegaban y, mira el loco de la música y así. Pero dice, ¿quién está loco si yo obtengo calabazas de 50 kilogramos, Así 60 es. kilogramos, 70 kilogramos? Y ganaba los torneos. Entonces, algo tiene que ver, ¿no? Y había visto otro caso de otro granjero estadounidense que lo que está haciendo actualmente es pone como varillas en las esquinas de su cultivo y enreda alambre. De cobre. Exacto. Ajá. Y hace que no le lleguen plagas, que crezcan más grandes y más rápido. Y que digamos que la producción es mucho mayor por metro cuadrado que si no hiciera eso. No he investigado yo bien eso, pero me imagino que tiene que ver con electromagnetismo. Sí. No sé. Sí, tiene ¿Sabes que algo de ver. eso? O sea, de hecho, o sea, incluso con una planta común, o sea, si tú es algo que tiene que ver con tierra, o sea, es como cuando uno se planta tierra, o sea, incluso el que nosotros usemos cobre es muy súper benéfico tanto para tu espíritu como para tu cuerpo físico. Entonces lo mismo funciona con las plantas, o sea, crecen más, precisamente se protegen de plagas porque pues la plaga es como para nosotros una enfermedad, un virus, una bacteria, es lo mismo para una planta. Entonces, el que tengan conexión a tierra por medio del cobre, esto es benéfico incluso para una cosecha, imagínate, o sea, te liberas de plagas, tus cosechas son más abundantes, más fructíferas, o sea, sí, o sea, eso sí es real, o sea... Sí, definitivamente. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de los avistamientos ovni. Tú que tienes familiares allá, ¿te han contado algo? ¿Han vivido algo? ¿Han visto algo? ¿Qué se cuenta en tu familia? Pues con ellos yo creo que era como así como el tema, obviamente pues son un pueblo, o sea, son como un poquito más cerrados, pero sí, o sea, sí hablaban de los avistamientos. Pero de eso, o sea, que se llevaban como... Ellos creían que se llevaban el agua del cráter. Entonces no sabían porque era su avistamiento era muy frecuente, sobre todo en la alberca. Entonces, nunca ellos han sido contactados. Pero por lo menos el señor que inició la cosecha gigante, él se dice que él sí fue uno de ellos. Dijo abiertamente que sí, ¿no? Fíjate que estaba viendo, no recuerdo en dónde lo leí porque he leído muchos libros del tema ovni, pero hay una historia en donde se habla que unos alienígenas venían a llevarse un barro
de cierta zona del Mar Muerto. Ujú. Tú sabes que se ocupa muchísimo para la belleza. O sea, por ejemplo, se usa en cremas, se usa en mascarillas, te venden la arcilla del Mar Muerto para que tú te hagas tratamientos corporales y es cotizadísimo, o sea, sí. Eso es carísimo. En algún lugar en un spa, por ejemplo, que te atienden con una crema del Mar Muerto que realmente se fabricó allá, es carísimo, ¿no? Entonces, supuestamente tiene unas propiedades pues muy buenas y es por la concentración de minerales que tiene en ese lugar. Bueno, pues se dice, hay una historia que contaban que bajaban naves y de las naves bajaban seres y estos seres colectaban ese barro. ¿Para qué lo querrán ellos? ¿Para ser más hermosos? No sé, o sea, no tengo idea. Yo creo que ellos le dan otro uso, ¿no? Si son, no sé, una civilización más avanzada que nosotros, quisiera pensar que lo ocupan tal vez hasta como alimento, no sé. Puede ser, o sea, realmente es que, o sea, el que sean inteligencias de alguna manera más avanzadas que el ser humano, o sea, de alguna manera la base, por ejemplo, la riqueza que tiene la Tierra, o sea, a lo mejor nosotros como seres humanos la infravaloramos, pero en realidad, o sea, la Tierra tiene todo para Exacto. que, o sea, para que nosotros seamos sanos. La misma Tierra nos alimenta, o sea, nos provee de lo que necesitamos, por ejemplo, el agua, que es algo que como seres humanos desperdiciamos bastante, pero es súper vital para que vivamos. Entonces, por ejemplo, imagínate. Lo que dices, voy a hacer un breve corte. ¿Conoces el pueblo de los Hunza? ¿Has escuchado de los Hunza? Es una región que vive en las montañas entre China y no me acuerdo si es Afganistán. Hay que investigar bien, por aquí voy a poner el dato. El caso es que viven en esa cordillera de montañas y se supone que es la gente más longeva del planeta. También hay una parte ya en China donde también los ancianos son centenarios. Viven 100 y más años. ¿Qué es lo que hace esa gente? Bueno, los Hunza viven de entrada en las montañas, un aire puro, totalmente limpio. ¿Y toman agua? ¿Tú crees que agua purificada? No, toman agua del deshielo de las propias montañas. Eso lo hace cargada de minerales y naturalmente alcalina. Así es. De entrada, el agua que toman es de altísima calidad, el aire es purísimo y se mantienen muy activos. O sea, estas personas aran la tierra, siembran a los 100 años y más. Se mantienen todo el tiempo activos y viven en la montaña. Entonces, ir a la casa del vecino es caminar bastante y agitar el corazón y etcétera, ¿no? Ahora, la alimentación es muy interesante. ¿Qué comen ellos? Lo que les da la tierra. Entonces, en primavera comen los frutos que les da la tierra, comen verduras, vegetales, todo. Llega el invierno y ¿qué es lo que comen? Ahora comen frutos secos, ahora comen grasas, ahora comen quesos, ahora comen lo que se da en la temporada, que son alimentos mucho más calóricos y que les ayudan a pasar un mejor invierno. Entonces no se enferman. Total, o sea, al investigar al pueblo de los Hunza, te das cuenta que la tierra, como tú dices, te da absolutamente todo. Si así viviéramos todos los seres humanos, la expectativa de vida no serían 85 años en el mundo, serían 120, 125 o a lo mejor más, sin medicina, solo por vivir como se supone que deberíamos de vivir. Exactamente. Exacto. Es que de hecho así es como debería ser. O sea, por ejemplo, como te comentaba hace rato, los pobladores que viven dentro de los cráteres cosechan su propia comida y eso no lo dicen. O sea, sí se me antoja comer carne, pero tengo que viajar hasta la carnicería más cercana. Ajá, dice, 1 es el viaje, 2 es el tiempo, los recursos podría ser también el costo. Entonces no, o sea, prefiero comer los frijoles, aquí no faltan, las calabazas, los acelgas, frutos. y luego que hacen acelgas de 2 metros, pues no hay ningún problema. Exacto. Entonces, y como ellos mismos lo dicen, o sea, sí, a lo mejor cuando llueve ves cómo se mueve los árboles y la casa, pero dices, o sea, no hay nada como vive aquí. Viven de alguna manera hasta cierto punto fuera de un sistema. Y tu vida, o sea, pues es sin una preocupación, sin un estrés diario, sin alimentos procesados. Exacto. Entonces tu calidad de vida se incrementa muchísimo.
muchísimo. No sé si viste un programa que acabamos de publicar hace poquito aquí en el canal que se llama Juan Pérez. Es uno de los de la nueva sección de 10 minutos. Y lo que habla ese programa, te lo resumo súper rápido, es que la persona contactada es un granjero de Estados Unidos y le dan mensajes los extraterrestres, los seres que lo contactan. Y una de las cosas que le dicen, uno de los mensajes que nos dejan con él, es que ellos se aseguraron de que en el planeta hay absolutamente todo lo que el ser humano necesita para nutrirse, para curarse y para vivir mucho. Una de las cosas que dicen es que dejaron un tipo de alga en el fondo del océano para que cuando tengamos la tecnología y el entendimiento y lo podamos cosechar, vivamos muchísimos más años. Y resulta de que, ¿cuál es uno de los alimentos que se conocen actualmente como superalimento? El alga espirulina. Sí. Pero hay otros tipos de algas que son todavía más densos nutricionalmente hablando. Entonces, no sé si ya encontramos el alga que habla este señor o todavía no. Sería cuestión de seguir buscando, ¿no? Pero en teoría hay hierbas para cualquier tipo de dolencia, hay plantas para cualquier tipo de problema, hay alimentos para que no te enfermes de nada. O sea, tenemos absolutamente todo. Y ese es un mensaje supuestamente recibido de inteligencias fuera del mundo. ¿Cómo ves? ¿Sabías esa historia? No, pero de hecho, o sea, sí creo que es, o sea, que la humanidad vive en inconsciencia en realidad, porque lo tenemos todo, absolutamente todo para poder vivir, no sobrevivir, o sea, vivir tal cual. Muy bien. O sea, porque la industria farmacéutica, pues obviamente es eso, o sea, mantener un cliente activo. O sea, hoy te compongo esto, pero mañana te voy a descomponer esto y mañana me vas a solicitar porque ahora necesitas componer esa otra parte de ti. Cuando realmente se dice que si tú sanas tus emociones, tu cuerpo físico va a funcionar al 100. O sea, no existen las enfermedades hereditarias, existen los patrones emocionales y de pensamiento hereditarios. Mientras esos patrones no se rompan, tú vas a seguir arrastrando lo que tus padres tenían o tus abuelos y así, ¿no? Entonces, no necesitas como de gran cosa como para sanar algo. O sea, uno es tu poder y dos es lo que te provee la tierra. O sea, no necesitas más. O sea, no necesitas realmente como tal un médico y tampoco la medicina. Sí, y es muy importante lo que dices de las emociones. Digo, nos estamos saliendo tantito del tema, pero se está poniendo buena la plática. Entonces, ahí te doy todo un dato. No sé si conocías o has escuchado hablar de la nueva medicina germánica. Ok. ¿Qué es lo que hacen? Se enfocan en las emociones de la persona. Cuenta la leyenda que hubo un médico, oncólogo alemán, que empieza con este tema. Se da cuenta que en la medicina te enseñan a ser muy distante del paciente. De hecho, es una obligación del médico no entablar ningún tipo de lazo emocional con el paciente. O sea, te lo dicen en las carreras de medicina, que no te tienes que involucrar porque supuestamente tomarías malas decisiones, lo cual no es precisamente cierto, pero bueno. ¿Qué otra cosa les enseñan a hacer en la carrera de medicina? A prescribir. No a curar causas raíces, a prescribir. Entonces, te quito un síntoma, pero no te estoy curando. Así es. Entonces no es la ciencia de la curación, es la ciencia del mantenimiento, que es otra cosa distinta, ¿no? Entonces el Señor ve todo esto y dice, a mí no me gusta esto. Debe de haber algo más que podamos hacer como médicos para realmente apoyar al paciente. Y entonces encuentra que las emociones son fundamentales para la curación de las personas. ¿Y sabes cómo lo encontró? Está interesantísima la historia, la cuento súper rápido. Hubo un matrimonio que tenían un solo hijo. Y este hijo se los asesinan, básicamente. Por una bala perdida, él muere. Ni siquiera estaba metido en conflictos, era una buena persona, era un excelente hijo, y se les muere. Entonces ellos no comprenden por qué les tocó vivir eso tan difícil, ¿no? Era su único hijo, imagínate lo que sería perder a un hijo. Sí. Dicen que es el dolor más fuerte que le puede dar a un ser humano. No el perder un padre, no el perder un hermano, el perder un hijo. Bueno, entonces a estas personas, ¿qué crees que les pasa? Desarrollan un cáncer. ¿Pero en dónde? Eso es importante. El señor genera cáncer de testículo y la señora genera cáncer de ovario.
¿De dónde viene la vida? Tenían un hijo. Con lo que crearon ese hijo, se enfermó. Porque la emoción no la pudieron procesar. Van con este señor y empieza a tratar las emociones. Lo primero que es, a ver qué les pasó. ¿Qué es lo que... o sea, él trataba de buscar un evento crucial en sus vidas que pudiera detonar en una enfermedad así, ¿no? Y encuentra esto. Y entonces trata esa emoción en lugar de tratar el cáncer. Y las personas se curan. Una vez que procesan la emoción de manera correcta, que ya no es una emoción contenida, sino que es una emoción que ya procesaron y liberaron y entregaron a lo que le tengan que entregar, se curan. Y esto es algo que el Señor repitió miles de veces, curó a miles de personas. ¿Qué hacemos como sociedad? En agradecimiento, le retiraron la licencia médica. Le dijeron, usted está incapacitado para tratar gente. Porque esto no es un método científico, esto no es un método que enseñamos en la escuela de medicina, esto no es algo que se deba de saber. Entonces le retiran la licencia de medicina. Hasta donde sé, el Señor y muchos otros médicos empiezan a hacer la nueva medicina germánica. De hecho, acabo de ver un video me parece que fue Instagram, que sale una médico española que dice abiertamente que ella hace la medicina germánica y todavía tiene su licencia médica. Entonces, ya hay médicos que empiezan a darse cuenta que el tratar las emociones podría curar lo incurable. Así es. Entonces, ¿qué opinas? Es que de hecho así funcionamos. O sea, lo que pasa es que realmente a veces la ciencia o lo lógico es esto, es un cuadrado. Y está en bordes, ¿no? O sea, no se expande más de lo que ves, de lo que puedes probar. Pero hay cosas que a lo mejor no se pueden explicar y no se pueden probar. Por ejemplo, en el caso de las 7 luminarias, ¿cómo? O sea, volvemos al punto, ¿cómo lo explicas? O sea, ¿cómo es que está alineada con una constelación? O sea, hay cosas que simplemente no tienen una explicación científica. Exacto. O sea, están fuera de, a lo mejor, el entendimiento humano. Es como la cara de Sidonia en Marte. ¿Has escuchado eso? Que hay un rostro en Marte y no lo puedes explicar. O sea, también, no sé si sepas, pero encontraron un residuo de una explosión atómica que solo se puede generar con una explosión atómica de manera artificial totalmente, no en la naturaleza. Encontraron eso en Marte. O sea, como que hubo detonaciones nucleares en Marte. ¿Sabías eso? No. Está interesante ese tema, pero bueno, es otro tema. Regresando a 7 luminarias. Este lugar no solamente tiene ovnis, no solamente tiene predicciones, no solamente tiene aguas que cambian de color, no solamente tiene alineación con estrellas, también tiene curaciones. ¿Sabes algo de eso? Pues es lo que te comentaba hace rato. O sea, uno de los cráteres posee ciertos minerales que la misma agua forma, el salitre de esta agua, porque se dice que esa agua precisamente por eso no era apta para cultivos, porque tiene cierto grado de salinidad. Es muy alta en minerales. Entonces, pues no, obviamente. O sea, incluso de muchos años atrás se dice que, o sea, los pobladores no tomaban agua de un grifo, o sea, era agua directamente del manantial. Imagínate, o sea, volvemos al punto en el que es el agua más benéfica en el cuerpo humano, ¿no? ¿Sabías que perdón que te interrumpa, el principal déficit nutricional de los seres humanos son los minerales? Así es, porque tomamos agua que está libre de minerales, cuando en realidad el cuerpo es algo que necesita minerales. O sea, exacto. Y imagínate, o sea, si el agua que brotaba era rica en minerales y este salitre que forma esta agua la usan para dolencias, incluso la gente porque actualmente esto ya nada más es un espejo de agua, o sea, ya no, pues obviamente por las condiciones climáticas o las cosas que hayan sucedido
pues en el lugar para que desaparecieran los cuerpos de agua tan drásticamente. Pues imagínate los beneficios que tú tenías al entrar por ejemplo, a esa poza de agua. O sea, sí, a nadar, por ejemplo. O sea, era súper... O sea, sales renovado, ¿no? Sí. Pero, o sea, lejos de eso, yo creo que la energía que emana... O sea, sí, imagínate, si tú entras a una caverna donde hay cuarzos, formaciones, o sea, tu energía, aparte de limpiarse, o sea... Tú al limpiarte energéticamente tu cuerpo, por ende, mejora en muchos aspectos. O sea, hablando físicamente. Imagínate la energía que estos lugares poseen. O sea, tan solo ir a la naturaleza, tú ya cambias el chip y ya estás en otro mood, ¿no? Más positivo. Ajá. Entonces, ahí yo creo que entra esta parte de que, o sea, tu mentalidad cambia, tus emociones se nivelan. Y tu cuerpo físico empieza a modificar lo que tenga que modificar. Sí, o sea, tus células, o sea, todo empieza a, digamos, a una renovación que te lleva precisamente a la salud, o sea, física, mental, emocional. Sí. Entonces, o sea, lejos de eso, bueno, yo no sé, o sea, supongo que también existen lo que llamamos chamanes que hacen sanaciones. Entonces, pues es un lugar, pues sí, o sea, mágico en muchos aspectos. Sí. Ahora yo estaba platicando con David y dice que no es como que puedas visitar todas las luminarias en un día. O sea, es un terreno muy grande. Sí. Entonces puedes ir a visitar 2 o 3 y es un reto físico importante porque aparte de que el sol cae a plomo, no tienes mucho que te tape, las distancias son difíciles, ¿no? Y no se prestan en muchas ocasiones para ir en un vehículo. No. Sino tienes que ir a pie. Entonces, yo creo que valdría la pena, cuando menos, estar en el poblado y visitar digamos que las más importantes y conocer la historia de parte de los pobladores, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos aquí en puerta. Yo creo que nos vamos a lanzar pronto ahí a 7 Luminarias para hacer ese programa bien y darnos cuenta de que es pues todo ese misterio, ¿no? que tiene ese lugar, pero está impresionante. O sea, ya desde que vieron el monstruo del lagonés, de que de los cultivos gigantes, de que la alineación, o sea, a mí me parece extraordinario que lo tengamos aquí en México, ¿no? Sí, o sea, de hecho también, o sea, por ejemplo, de mis familiares, o sea, pues imagínate en tiempos, no sé, de revolución, se dice que Miguel Hidalgo, después de haber dado el grito de independencia, o sea, ya después de unos días estaba ya en Valle de Santiago durmiendo plácidamente. O sea, ¿a poco? Ok, o sea, fue ahí. Ajá. Esa no me la sabía. Entonces, ya, o sea, anteriormente ya ves que se contaba que, por ejemplo, los hacendados, pues sí, o sea, la gente adinerada enterraba sus riquezas. Entonces, a una de mis tías sí le tocó, o sea, que la casa donde ella vivía, no recuerdo si ellos rentaban y se movieron a otro lugar o vendieron ese lugar y se mudaron, pero los que llegaron se encontraron con donde estaban los corrales. Okay. Ahí estaban las ollas de oro. Okay. Y entonces se dice que, o sea, mi tía contaba que ella veía una llama salir del piso. Y es muy sabido en nuestro país que cuando las llamas salían del piso era porque el muerto te estaba avisando que ahí estaba el dinero. Okay. Que obviamente no se les manifiesta a todos. Ajá. Y cuando no se te manifiesta a ti, por ejemplo, no lo puedes sacar, ¿no? Algo así. O sea, te encuentras carbón en vez de dinero. Ok, ajá. Y, o sea, estas personas sí la sacaron y pues obviamente, o sea, sí cambió su vida. Se volvieron claro adinerados, ¿no? Pero, sí. O sea, imagínate todas las historias que hay en ese lugar, o sea, incluso igual, o hasta sea, tesoros, de lo que hablabas o sea, en tus programas anteriores, el avistamiento de las bolas de fuego que se les conoce, es que no son brujas, o sea, en realidad tienen cierto conocimiento, pero en realidad, o sea, en México se llaman tlahuelpuchis. Ok, ajá. Estas son
salvajes. Se alimentan de niños. Ok. Y tienen O sea, son seres humanos, sí, pero son salvajes, no están en sociedad, digamos. no, y nada más son mujeres. Tiene sentido porque dicen, por ejemplo, aquí, en donde viven mis papás, dicen que en toda la loma de allá enfrente se veían las brujas, las bolas de fuego. Cuando se empieza a urbanizar, y es lo que siempre dicen, cuando se urbaniza, se dejan de ver. O sea, se van, se retiran, porque son salvajes. Ok, tiene sentido. Entonces, ellas no jamás forman familia y tienen la habilidad de convertirse en animal. Como nahuales. Ajá. Y las otras, las que se convierten en bolas de fuego, esas no son tlahuelpuchis. Esas, es que no recuerdo, es algo como Momequimetzi. O sea, tienen un nombre algo largo y extraño. Pero ellas sí pueden vivir en familia. Y ellas, o sea, se dice que son bolas de fuego porque se quitan las piernas o alguna extremidad de su cuerpo. Y también tienen la habilidad de convertirse en animales, y no en un animal en específico. Pero son... O sea, varios tipos de animales. Porque siempre dicen que son aves negras y muy grandes, ¿no? Como cuervos y así. Pero puede ser cualquier cosa. Sí. Entonces, pues se dice que ellas sí pueden formar una familia. O sea, ellas se pueden camuflar muy fácilmente en la sociedad porque no tan fácil las vas a identificar como en comparación con las tlahuelpuchi. Ellas no. O sea, sí llegan a lo mejor estar con otra de la misma condición que ella, pero difícilmente pueden convivir porque, pues digamos que es como la competencia de la sobrevivencia por tu alimento, ¿no? Entonces, las otras son las que tienen la habilidad de verse como bolas de fuego. Ok. Porque se quitan las extremidades. ¿Y se lo quitan temporalmente? Sí. ¿O es como un sacrificio que hacen para tener? O sea, haz de cuenta que es como si fuera tu prótesis. Te la quitas y te la pones y no pasa nada. O sea, es cómo funcionará eso es como, no se sabe. ¿no? O sea, y de hecho me parece que, o sea, ninguna de las dos, o sea, aunque por ejemplo, digamos que yo lo fuera, o sea, mis hijas, aunque sean mis hijas y sean la misma sangre, no significa que van a poseer la misma habilidad que yo. O sea, puede pasar a lo mejor una generación sí y otra no, o entre hermanos a lo mejor uno lo es y tres no, o sea, no es algo como es más como genético, ¿no? O sea, podría ser que naces a lo mejor con esa condición, o sea, como en este caso también los nahuales, me parece que ellos tampoco heredan la condición, o sea, es lo mismo, o sea, algunos poseen y no es que tengan como el conocimiento, sino es algo ya nato. O sea, y lo mismo con ellas. ¿Y por qué solo son mujeres? O sea, dices que normalmente no forman familia. No, las tlahuelpuchi no. Ok. ¿Por qué solo son mujeres? ¿Sabes? No, o sea, desconozco el por qué. Uno, o sea, digamos que la mujer de alguna manera es la fuente de vida. Claro. En este caso yo desconozco si ellas tienen la capacidad de reproducirse y por qué su alimento principal son niños. O sea, porque de eso se alimentan. Ok. Pero no, o sea, no entiendo por qué. Porque, por ejemplo, el nahual, o sea, pues de alguna manera esa mujer también se le podría denominar un nahual porque tiene la habilidad de convertirse en un animal. Claro. Pero... Y ahí sí hay hombres y mujeres, ¿no? En los nahuales. Pero en el caso de ellas, o sea, porque un nahual no se alimenta de humanos, o sea, de otros. Claro. Pero ellas sí. Entonces, no sé, o sea, desconozco cuál es su esencia principal. ¿Tú consideras que son seres malignos? ¿Que tienen algún tipo de pacto o algo así? ¿O simple y sencillamente son personas que tienen o han heredado ciertos conocimientos y habilidades de su superior? Bueno, digamos que de su ascendencia, ¿no? En sus familias o en... ¿Qué opinas? Porque hacen cosas espectaculares que... O sea, por ejemplo, estas que me dices que se ven como bolas de fuego, ¿no? Sí había escuchado algo de que se quitan hasta los ojos. Sí. Y luego se los pueden poner otra vez. O sea, ya desde ahí, o sea, no tiene sentido desde el punto de vista de la ciencia que conocemos. Ellas hacen cosas increíbles. O sea, son metafísicas, más allá de lo físico. ¿Es porque tienen algún pacto o es porque son seres malignos? Pues se dice que pactos como tales no tienen, porque son
habilidades que ellos poseen, Ajá. ya, natas. O Ok. sea, entonces no es como, por ejemplo, no sé, a lo mejor, digamos, un santero, un brujo, o sea, Ujú. que sí, de alguna manera Aprende. se pacta con ciertas entidades Ok. para poseer ciertas habilidades o para poder hacer ciertos trabajos. Ujú. O con un muerto en el caso de los santeros, ¿no? Ok. O sea, ellos le llaman Nigromantes, ¿no? el trabajo o trabajar con el muerto o montar muerto Ujú. o rayarse, pero pues de alguna manera es un pacto, o sea, Claro. pero ellas no, o sea, ellas no tienen un Es como pacto, algo natural. pero ajá, Algo natural. pero Ajá. pues obviamente pues sí se podría considerar como algo Pues sí, maligno desde el maligno. punto de vista de cómo se alimentan. Ujú. De que viven aisladas, en aislamiento total. O sea, que son salvajes. Y por eso lo que me acabas de decir, y gracias, creo que ahora lo entiendo, es por qué no se ven nunca en ciudades. No se ven nunca cerca de pueblos. No se ven, o sea, tiene que ser campo o tiene que ser lugares, pues, o sea, Sí, o sea, remotos, ¿no? Sí. Y tiene sentido con lo que contó mi mamá en el episodio anterior, que decía ella que vio como como si fueran changos, como dos changos, pero sin pelo, y que estaban agarraditas de la mano, y que medían como 1,20 m. Y que cuando se alejaron corriendo, porque les empezaron a echar agua bendita a los de la procesión, y empezaron a rezar, se alejan corriendo, dice que escuchó hasta las pisaditas en la hojarasca. Y ya cuando iban a cierta distancia ya eran bolas de fuego. Entonces estamos hablando de que son nahuales porque eran changos. Sí. Y son, ¿cómo dijiste? Es que las que tienen la habilidad de convertirse en bolas de fuego tienen otro nombre. Otro nombre. Ay, que no he podido aprendérmelo porque es como, te digo que termina como en Momekimechi, algo así. Ok, ajá, es difícil. Pero, o sea, pues sí, son seres extraños. O sea, Sí. porque la gente obviamente las denomina como brujas, pero como tal no lo son. O sea, no. Sí, sí, o sea, es que esto viene posiblemente del medievo y de la casa de brujas y de todo eso, en donde tú curabas con una hierba. O sea, por ejemplo, te doy manzanilla y te curas del estómago, eres una bruja, ¿no? Entonces, como que eso tergiversó toda, digamos, la historia. La historia o sea, como tal. porque, por ejemplo, incluso las Tlahuelpuchi, ahí así les dicen brujas vampiro. Ok, porque se alimentan, ajá. o sea, su principal alimento son los niños. Ok. Pero, o sea, en sí digamos que su principal alimento es la sangre. O sea, pero ¿por qué de niños? O sea, ¿por qué? O sea, ¿Has escuchado? Digo, ahorita esto el lo voy a tener que... adrenocromo. Exacto. Pero, ajá, a mí también me suena eso, pero... O sea, digo, supongo que tiene... O sea, digo, si en cuestiones conspirativas se dice que la sangre con adrenalina posee una gran riqueza de algún... Es un efecto antioxidante poderosísimo. Ajá. ¿No? Sobre todo la sangre menor, porque Entre a lo más mejor joven. es más fresca, a lo mejor es más libre de... Sí. ¿De tóxicos? Pues sí, o sea, no es a lo mejor como no sé, un joven, o sea, que ya a lo mejor usa cremas, a lo mejor usa perfumes, o sea, sí, no sé, o sea, que su cuerpo ya trae está químico más, tu cuerpo. más intoxicado, claro. Y el cuerpo de un niño es más puro. Puro, exacto. Pues yo te quiero agradecer un montón, Sharon, que estuviste aquí con nosotros. ¿Algo más que quieras decirle a la audiencia? No, pues nada, agradecerte por la invitación y por tomarme en cuenta. No, al contrario, muchísimas gracias por venir. Esta es tu casa. Cada que quieras venir a contarnos algo, adelante, hacemos un programa, ¿vale? Porque creo que hay muchísimos temas de los que podemos seguir hablando. Entonces, pues bueno, despedimos el programa. Esto es JM Misterios. Yo soy su anfitrión JM. Por favor, suscríbanse, déjenos un comentario y nos vemos en siguientes episodios. Hasta pronto.